Un día más os doy la bienvenida a este nuestro cutre canal, y la pregunta que nos hacemos hoy ¿es verdad que va a haber nuevas elecciones en julio? Yo no lo sé, pero lo vamos a intentar analizar. Lo que yo os puedo contar es que cuando yo todavía trabajaba en televisión y tenía acceso a gente que tenía mucha más información que yo, me iban diciendo que sí, pero también me decían es que van a salir unas informaciones desde la UCO que le van a hundir de tal manera como para que haya rebelión interna dentro del PSOE. Yo solo quiero que veáis este vídeo que va a aparecer aquí y que os planteéis si esas son o no son las informaciones de las que me estaban hablando. Supongo que agradeceréis la música tan bonita y descriptiva que he puesto, pero vamos a ir analizando todo lo que salió ayer y no lo voy a meter todo porque si no tendríamos que estar 2 horas. Vamos a meter lo más importante. 1. El hermanísimo imputado y a la vez inmediatamente 20 horas antes o Gallardo aforado. 2. Sale a la luz que Escrivá cocinó el informe anual del Banco de España y que el director de Economía dimitió y es el 6º que dimite dentro del Banco de España. 3. Futura huelga de jueces y fiscales que parece ser que ya se está cocinando, o al menos el run run es ese. 4. Cerdán urde una coartada después de que se sepa que la UCO sabe de sus reuniones con Acciona y de algunas cosas más. 5. Nuestro presidente se reúne con presuntas víctimas de la Dana que resultan ser un diputado en la Asamblea por Compromís y una asesora a dedo de Compromís, es decir, puesto a dedo y pagado. 4. El cuñado de Sánchez imputado. Llevamos a la hermana, a la mujer, al hermano y al cuñado. Y de paso al fiscal general, a Ábados y casi con seguridad en pleno, en breve a Cerdán. 4. Seguridad Nacional avisó al gobierno 4 días antes del apagón. 5. El exdirector del gabinete de María Jesús Montero reconoce que sí, que se reunió con la trama de hidrocarburos, pese a que María Jesús Montero había dicho: yo pongo la mano en el fuego por la palabra de mi director de gabinete. Pues se la debió quemar claramente. 5. Sumar prohibir Desocupa y multar a quienes contraten a Desocupa con, atención, 600.000 euros de multa. La pregunta es si casi no hay ocupaciones en España y si son residuales y todas son de bancos, ¿por qué vas a prohibir algo que no está haciendo negocio? Otra, la Asamblea de Madrid hace un informe sobre Begoña Gómez en el que dice, textual, abro comillas, la cátedra se gestó ad hoc y expresamente de forma anómala, acelerada y gestada desde Moncloa. Vamos a analizar todo esto uno por uno. Empezamos por Gallardo aforado. 20 horas antes del auto de la jueza que le investiga, se dice ahora, resulta que 20 horas antes José Luis, el delegado del gobierno, o sea, Gallardo, que era el delegado del gobierno de Extremadura, Gallardo, no, que era el director del PSOE en Extremadura, vamos a ver qué hacía Gallardo, un momento. Miguel Ángel Gallardo Serena es presidente
de la Diputación Provincial de Badajoz. Entonces, 20 horas del auto de la juez que lo imputa, aunque ahora se diga investiga, nos enteramos de que ¡pum!, se había aforado in extremis 20 horas antes y que José Luis Quintana, el delegado de Gobierno de Extremadura, diseñó ad hoc unas plazas simulando que salían a concurso público. Es decir, que diseñó 2 plazas, una para el hermanísimo y otra para un amigo del hermanísimo, con la simulación de que salían a concurso público. Si recordáis esa historia de Triana y su mamá, que sucedió hace mucho, en el cual la madre de Triana asesinó a Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, por algo parecido, sabéis que luego se empezó a hablar de que era muy común que se diseñasen plazas que teóricamente salían a concurso público, pero estaban diseñadas ad hoc. Es el mismo caso de la beca Black de Errejón, por ejemplo. Se diseña una plaza que es... Esta plaza es para una mujer que tiene entre 55 y 65 años. Tiene que tener un máster en neurociencia, hablar 4 idiomas, 3 carreras, una psicología, otra filología y otra neurociencia. Y además, a poder ser que lleve el pelo gris. ¿Vale? Pues entonces tú diseñas una plaza, la sacas a concurso público, pero ya está dada de antemano. Pues resulta que Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León, le había prometido a Triana una plaza para ella y luego, al parecer, aunque nunca se probó, cuando Triana rechazó sus avances amorosos, digamos, aunque esto nunca quedó probado en juicio, pero parece ser, o Triana así lo afirmó, Triana rechaza sus avances y entonces la presidenta esa plaza que se había diseñado para Triana se la da a otro. Y entonces la madre de Triana, pues así, coge una pistola y, bueno, carga contra la presidenta. A partir de ahí se empezó a hablar de cómo esto es y sigue siendo en España algo normal. Es decir, vamos a meter... Hace poco yo me he enterado de alguien cercano a mí que su hermana es portavoz de gobierno, portavoz de un ayuntamiento aquí en Madrid, en una ciudad, dormitorio de Madrid, que le han creado una plaza a él y él lo dice. Bueno, es que mi hermana ha hecho una plaza para mí. Entonces esto sería una tontería porque es lo más normal en todos los ayuntamientos y diputaciones del mundo, pero es lo que le puede hacer caer. ¿Por qué? Porque lo de Ábalos o la trama de hidrocarburos es tan complicado que pueden ser 10 años, mientras que esto podría ser muy corto. Por eso han aforado in extremis a Gallardo. ¿Para qué? Para que no sea tan corto, para que no coincida con unas posibles elecciones. Este aforamiento es muy raro porque se hizo in extremis, como hemos dicho. Se había aforado 20 minutos antes, pero aquí hay algo muy raro. Bueno, recordemos que ayer una Miss Asturias dijo que le habían colocado en un puesto público de la misma manera, que el propio Coldo le había hecho el currículum, que ella solo mandó 2 fotos y que luego le llamaron y dijeron tienes una plaza a un puesto. Vale. Bueno, pues resulta que, como hemos dicho, Gallardo ve que le van a imputar, se decía antes, investigar, y entonces lo que hace es que una diputada de la Asamblea de Extremadura dimite. Los 4 a los que les hubiera correspondido, porque hay una lista, a los que le hubieran correspondido ese puesto, renuncian y entonces le cae a Gallardo, que repetimos, 20 horas antes consigue la condición de aforado. Pero no adquiere condición de diputado como resultado de un proceso electoral, por lo cual entra dentro de lo posible que sea un fraude de ley dentro del artículo 6.4 del Código Civil, el cual dice lo siguiente. ¿Sabéis una teoría conspiratoria que había en Francia sobre que Brigitte Macron, la mujer de Macron, había nacido hombre y entonces sacaban unas fotos que presuntamente era Brigitte antes de su cambio de sexo? Pues eso es lo que parecen las fotos del hermano de Begoña. Es que es clavado, es alucinante. Bueno, pues eso, la empresa recibe 16 millones y le contratan, o sea, es decir, una empresa contrata 4 meses después de llegar a Moncloa al hermano y después la empresa recibe 16 millones de euros. Aquí vemos un patrón porque pasa un poco lo mismo con Air Europa, que de repente recibe dinero, o el caso por el que le van a investigar a todos los efectos, ya está prácticamente
segura la imputación o investigación, a Cerdán es algo parecido. Vamos a hablar de lo que le ha pasado a Cerdán. Cerdán, la UCO empieza a ver que tiene unos vínculos con Acciona y ha monitorizado encuentros de Cerdán, lo siento, ha sido un lapsus lingüe. ¿Qué quería yo decir? Quería decir Cerdán. No me digan, porque vamos, Cerdán no se parece para nada a un cerdito, ¿verdad que no? Ahí que vamos, los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir. Es decir, que esto es muy raro porque los códigos de buenas prácticas de todos los partidos aconsejan que si te imputan o investiguen, tú renuncies al cargo que puede aforarte. No que, todo lo contrario, hagas al revés. Que en cuanto te enteras de que te van a imputar, te afores, ¿vale? Entonces, esto llama mucho la atención, ¿no? Vamos a pasar, este era el hermano de Gallardo, al cuñado. Al cuñado le contrata una empresa 4 meses después de que Pedro Sánchez llegue a Moncloa. El cuñado es el hermano de Begoña y es clavado a Begoña, clavado, pero vamos, 2 gotas de agua. Entonces, voy a poner una foto del cuñado y de Begoña. Está muy mal meterse con el aspecto físico de la gente y además, lógicamente, podrían decirme que lo mismo se podría hacer conmigo, que también se podrían meter con mi aspecto físico, pero es que lo de Cerdán era un chiste demasiado fácil. Bueno, pues entonces, lo que decía es que la UCO descubre que tiene un vínculo con Acciona y que de repente, de la misma forma que, es que Air Europa tiene contacto con la mujer del presidente y les cae, un rescate de 400 o 375 millones de euros, 375. De repente el cuñado del presidente empieza a trabajar en una compañía y les caen 16 millones de euros. Pues de repente Cerdán tiene unas reuniones con Acciona y de repente a Acciona le caen 76 millones de adjudicaciones y la UCO había monitorizado esas reuniones. Santos Cerdán se coló en esas reuniones sobre los túneles de Navarra. Acciona hizo 3 túneles de Navarra y decimos que se coló porque en principio no tenía por qué estar en esas reuniones porque su puesto no tenía nada que ver con la adjudicación de obra pública y lo que llama mucho la atención es que estuviera allí y encima se hiciera fotos. Pero hay algo más. Chivite, la que entonces era presidenta de la Diputación de Navarra, adjudicó 77 millones a una empresa de solo 9 empleados cuyo presidente o director era íntimo amigo de Cerdán. Vale. Hay terror en Moncloa porque se dice, se rumorea y se comenta que también hay mensajes de Cerdán. Esto de que la gente deje mensajes de WhatsApp con sus chagaduras solo prueba el nivel de impunidad que creían que tenían, porque si no, eso jamás dejas mensajes y además grabas todas las conversaciones. Pero pasemos a otro escándalo que hubo ayer. Escrivá cocinó el informe anual del Banco de España. Escrivá era ministro de la Transformación Digital y la Función Pública y luego pasó a ser gobernador del Banco de España. Cuando le pusieron como gobernador del Banco de España hubo muchísimas voces alertando de que podía pasar lo que ha pasado precisamente, que es que alertando de que podía pasar lo que ha pasado, esto es que se podía cocinar cosas. Bueno, en el Banco de España han dimitido 5 personas desde que llegó Escrivá. El director de personal, el director financiero, 2 de los subdirectores, es decir, llevamos 4, 5 la directora de transparencia y 6 el director de economía. Pero el director de economía dimite ayer y cuenta que es que la cúpula le obligó a rehacer el informe y a eliminar 104 páginas, el informe anual del Banco de España. 10 capítulos eliminados, en los que había crítica al gobierno y se criticaba la reforma de pensiones. Sigo para bingo, espera.
Vuelvo a repetir que el director de personal, el director financiero, 2 de los subdirectores, la directora de transparencia y ahora el director de economía han dimitido desde que está Escrivá. Ese señor que nos subió a los autónomos las cuotas y que nos ha hecho a la gran mayoría de los autónomos prácticamente imposible sobrevivir. Pero, por favor, ¿cuáles son los capítulos eliminados? Pues los que hacen una crítica al gobierno y los que hacen un análisis del gasto en pensiones y de la reforma de pensiones. Como sabéis, nos vienen avisando desde hace tiempo de que las pensiones no son sostenibles ya y de que seguir subiéndolas es suicida. Especialmente porque se las subes a todo el mundo. Yo entiendo que si alguien tiene una pensión de 800 euros, que es la que voy a tener yo, porque me dicen, vas a tener una de 1200, a mí me van a corresponder 800 euros. Bueno, pues igual se la subas a alguien porque se queda debajo del salario mínimo. Pero ¿cómo se las subes a gente que tiene pensiones de 3.000 euros? Son pocos, pero se las estás subiendo. Vale. El sistema de pensiones se nos ha avisado desde hace tiempo que no es sostenible y que va a caer antes o después. Entonces el Banco de España hacía un análisis del sistema de pensiones y le forzaron a eliminar el análisis. Este señor presentó el informe y luego dimitió. Pero ha salido una frase de cuando a Escrivá le nombraron gobernador del Banco de España y dio pues eso, la frase de la toma de posesión, que era: agarraos, los bancos centrales debemos ejemplo de objetividad e imparcialidad. Flipa en varios colores. Bueno, otra más. A ver, futura huelga de jueces se rumorea y se comenta que se está gestando ya. Resulta que para participar a la carrera, Bolaños está haciendo una reforma judicial, por lo cual para participar, o sea, para entrar en la carrera judicial, para el acceso a la carrera judicial, bastaría con tener la carrera de Derecho y 5 años de experiencia para que no se concretan. Por ejemplo, cualquier amigo vuestro que tuviera la carrera de Derecho y hubiera trabajado en un gabinete de prensa del PSOE o hubiera sido asesor del PSOE elegido a dedo en cualquier parte, ya podría entrar a la carrera judicial, ya podría ser juez. Como sabéis, también pretenden que los jueces sustitutos ahora tomen cargo y posesión. Por lo tanto, todos los que están haciendo unas oposiciones en los que hacían unas oposiciones, esa gente que lleva 4 años preparando oposiciones a juez, se encuentran con que cualquier juez sustituto ya puede entrar a juez. Pero además, Bolaños ha dicho que cambiar el acceso a la carrera judicial es imprescindible. Pues aquí resulta que ayer sale que la justicia está investigando a Bolaños porque ha manipulado resoluciones judiciales y por falsificación de documento público, porque se ha encontrado que en un proceso ha habido una firma alterada. Aquí advierten los jueces de que es necesario que los servidores y los soportes informáticos dependan directamente del Consejo General del Poder Judicial, porque ahora mismo dependen del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas. Y esto es lo que ha permitido, presuntamente, al ministro de Justicia, Bolaños, falsificar un documento público, puesto que los servidores y los soportes informáticos de todos los juzgados de España dependen del Ministerio de Justicia. Si esto se confirma, esto es una bomba. Seguimos para bingo. ¿Qué otras cosas han pasado ayer? A ver, Seguridad Nacional había advertido al gobierno 4 días antes del apagón de que iba a haber un apagón, pero Sánchez se empeñó en ignorar esto porque quería sacar la supernoticia de que por primera vez España había conseguido tener luz que dependía exclusivamente de renovables. Seguimos. El exdirector de gabinete de Marisú reconoce que se reunió con la trama de hidrocarburos. ¿Recordáis a Marisú diciendo, María Jesús Montero, diciendo: pongo la mano en el fuego por mi director de gabinete? Pues se la ha quemado. Y vuelvo a repetir que la Asamblea de Madrid hace un informe que dice que la cátedra se gestó expresamente para Begoña de forma anómala, acelerada y gestada desde Moncloa. Esto es importante porque no hace falta que nos lo dijeran en un informe. Todos nosotros, cualquiera que sí ha estado en la Complutense, sabe que para tener una cátedra hace falta tener primero un título universitario y en general un doctorado y además o haber subido vía Complutense o tener un expediente impecable. La mujer de Sánchez, la esposa de Sánchez, no tenía una gran carrera en nada, es decir, había trabajado en
alguna que otra empresa, pero bueno, yo recuerdo cuando salió, bueno, pues había trabajado en alguna empresa dependiente del PSOE, pero no en puestos muy grandes, y había trabajado en... espera que lo voy a mirar. Primero dirige un extraño centro que se llama el Centro de Negocios Ateneo. Luego empieza a trabajar en el grupo Inmark y se convierte en directora de consultoría en externalización comercial. Eso es el típico cargo con un nombre rimbombante que en realidad no quiere decir nada. Directora de consultoría en externalización comercial. ¿Perdona? Bueno, el grupo Enmark es la típica consultora muy grande, pero que esto de directora de consultoría en externalización comercial quiere decir nada. Un año después de que Pedro Sánchez llega al gobierno, casualmente le nombran directora del Africa Center, que hubo muchísimas voces diciendo esto era un dedazo, y después hacen la cátedra ad hoc. Y esto es curioso porque van a caer por vanidad de vanidades, pura vanidad. Es decir, esta señora, Begoña Gómez, podía haberse estado calladita en su casa ganando muchísimo sin necesidad de crearse este aura de yo soy alguien, ¿vale? No le hacía falta, les sobraba el dinero, pero les sobraba por las orejas. Antes de que su marido fuese presidente, ellos, merced a los extraños negocios de su padre y sus hermanos, vivían más que bien. Vivían en un coqueto piso en Pozuelo, pero tienen, creo recordar, él tiene 5 pisos, ella tiene, en total tienen 15 propiedades. Y las tenían antes de llegar al gobierno, y todas en sitios muy, muy, muy caros de Madrid. En otro momento conté todas las propiedades que tenían, no sé si buscarlo ahora, un momento. Bueno, tienen 5 viviendas y luego como otras tales, pero todas en urbanizaciones muy caras. O sea, las 5 viviendas no bajan del 1.000.000 de euros. Y antes de vivir en Moncloa residían en una urbanización carísima en Pozuelo y tenían 2 pedazo coches de estos muy grandes de altísima gama, porque esto lo cuentan los vecinos, sin más. Sin embargo, él cuando decidió hacer esa gira por el mundo con Santos Ferrán, qué casualidad, y con Ábalos, uy, qué casualidad, decidió hacerla en un Peugeot que alquiló para que no se viera que tenía un coche caro. Bueno, lo que venía a decir es que Begoña realmente no necesitaba el dinero, pero había una vanidad ahí de figurar como yo soy ya alguien importante en el mundo de la empresa y no soy simplemente la hija de un señor que se forró a base de negocios de comercio carnal, porque ya sabéis que determinadas palabras no las podemos decir. Y yo os planteo, se sabía de sobra que Sabiniano, el padre de Begoña, se había enriquecido a base de tener negocios de comercio carnal, tanto en Madrid como en el resto de España, en el que los negocios los hacían hombres, no mujeres. Es decir, eran negocios en el que bellos jóvenes vendían su cuerpo y sus favores sexuales a quienes estuvieran dispuestos a comprarlos. Y en los que también solía haber, al menos en la sauna que yo conocí, la sauna Adán, siempre los negocios de comercio carnal van de la mano de que por ahí se mueve drogaína blanca. En la sauna que yo conocí de rebote, desde luego se movía. ¿Y por qué conocí esa sauna? Pues para los que no me habéis seguido siempre, porque yo trabajé de camarera externa de vez en cuando en 2 garitos que se llamaban Balijay y Morocco. Pero solo de muy de vez en cuando no tenían a nadie más. También en el Millionaire y en muchos más. Entonces, esos 2 garitos cerraban a las 5 o 6 y estaban al lado de una sauna. Y eran garitos de ambiente gay en los 90. Si queréis saber más, podéis leer mi libro Amor, Curiosidad, Prozac y Dudas. Cuando se habla del planeta X es más bien el Balijay. Bueno, pues entonces cuando esto se cerraba, la gente se iba, los gays que no habían pillado y que estaban borrachísimos y puestos, se iban a la sauna Adán. Y yo tenía un amigo cuyo novio trabajaba esporádicamente en la sauna Adán. Entonces alguna vez les fuimos a recoger o nos quedábamos en la puerta, esto sí. Y mi amigo me decía, si es que no va por el dinero, va por la drogaína blanca. ¿Por qué se la dan allí? ¿Vale? Y bueno, entonces, yo me pregunto, cuando se supo de los negocios del padre de Begoña, todo el mundo en la progresía decidió, o en la mal llamada progresía, decidió que no se podía hablar de este tema porque sería homofobia. Porque si se metía la gente con los negocios del padre de Sabiniano sería entendido como homofobia. Entonces, si estos negocios hubieran sido de mujeres,
Si hubieran sido, en lugar de saunas, clubs de alterne en los que bellas señoritas vendieran sus favores amorosos, por decirlo de alguna manera, y eróticos, a cambio de una contraprestación económica, ¿qué hubiera pasado? Pues todo el mundo hubiera dicho: este señor no puede ser candidato porque el PSOE es feminista. Tendemos a pensar que la mujer que se vende por dinero lo pasa peor que el hombre que se vende por dinero, y esto no es verdad. Cualquiera de vosotros que hayáis conocido a chaperos, en inglés son rent boys, a chicos que acaban vendiendo sus favores por dinero porque están enganchados a alguna drogaína, porque tienen serios problemas por lo que sea, no son gente que son felices en absoluto, y suelen acabar también con los mismos problemas que acaban las mujeres que venden su cuerpo por dinero. Acaban teniendo problemas de estrés postraumático, de disociación, de odio al propio cuerpo, de autolesiones muchísimas veces. Pues ya he dicho, trastorno de estrés postraumático, que es lo más común, depresión típico, ansiedad, bajo autoestima, aislamiento social y problemas físicos, porque lo más normal es que acabes adquiriendo algún tipo de ETS, y la gente piensa que, bueno, es que yo me he pillado, yo qué sé. Hay una que está saliendo ahora que es terrorífica, que es la tuberculosis genital, alucina el nombre, y que voy a buscar también un momento. Se llama técnicamente tuberculosis genito-urinaria. Es una infección crónica del aparato urinario genital provocada por una microbacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis. Uno de los órganos que se acaban afectando es el renal, y también se la describe como tuberculosis renal. Bueno, esta era una enfermedad que prácticamente se daba por erradicada y que ha vuelto por las prácticas de Tinder, Grindr, por las prácticas de alta promiscuidad y por lo que le llaman chemsex. ¿Por qué hago esto de las palmaditas? Pues no porque me sientan melody, sino para que no me demoneticen. Cuando la gente consume drogas y mantiene sexo, bueno, he dicho ya la palabra drogaína, pero bueno, espero que no me demoneticen. Cuando la gente consume drogaína y mantiene sexo, lo que sucede es que se olvida de tomar precauciones porque está intoxicado o intoxicada. ¿Y qué sucede? Pues que acaba contrayendo enfermedades de transmisión sexual. Estas enfermedades no son tan simples como es que me tomo unos antibióticos y se pasa, en muchos casos no. Entonces la persona que ha estado en este sistema prostitucional, sea hombre o mujer, acaba con un montón de secuelas tanto físicas como psíquicas, sobre todo psíquicas. Hay una idea de que el chico que lo hace, bueno, incluso en entornos gays casi se les reverencia, ¿no? Bueno, un chico tan guapo que se puede permitir vender su cuerpo, fíjate qué bien, qué guapo debe ser y qué bueno debe ser en la cama. Pero no son gente que lo pase bien, no son, muchas veces se mienten a sí mismos, pero acaban además siempre enganchados a sustancias de todo tipo, porque para poder tener relaciones con alguien que no te gusta nada, tienes que consumir. Por eso todas estas saunas y clubs de alterne y demás, aparte de ofrecerte su mercancía 1, que es el cuerpo masculino o femenino, te ofrecen su mercancía 2, que son las sustancias estupefacientes que consumes para poder mantener esa situación. Bueno, pues entonces, la pregunta que nos metíamos en la cabeza todos es: ¿van a llegar las elecciones en julio? Por ejemplo, ¿por qué Sumar está haciendo ahora plantear locuras tales como vamos a que voten los niños de 16 años y vamos a prohibir Desocupa, y cada día están como una cosa? ¿Por qué de repente Ione e Irene están montando pollos todo el rato para ser muy visibles y dando conferencias y charlas allí donde les llamen y haciendo encuentros morados sin parar? ¿Por qué se ha regularizado a 1 millón de inmigrantes? Incluso aquellos que tienen antecedentes penales se van a poder regularizar. ¿Por qué el Partido Popular ha convocado un congreso en julio y ha adelantado su congreso? En fin, todo el run es que si a Cerdán le acaban
imputando, investigando, como lo queréis llamar, sea Santos Cerdán, alias Cerdón. Sí, ya sé que está mal meterse con las personas con su físico, por su físico. Sí, ya sé que también me lo podrían hacer a mí, que no soy precisamente una belleza, lo sé, pero es que me lo pones muy fácil, Cerdón, es que es fácil. Bueno, pues, ¿por qué puede pasar esto? Pues porque corre el rumor ya de que si a Cerdán, como lo queréis llamar, le imputan en breve, ahora se dice investigar, ya no hay salida. Es decir, es imposible que expliques que tu fiscal general, tu hermano, tu cuñado, tu mujer, Ábalos 1, Santos Cerdán 2, Coldo 3, están todos metidos en líos sospechosamente parecidos en los que se ve un patrón que es tú quieres estar cerca del gobierno y conseguir adjudicaciones o dinero, acércate a mí y intercambiemos favores por dinero. Pero había algo que lo que yo estaba hablando, que es que se ve el perfil narcisista de Begoña. Porque Begoña no hace esto por dinero, ella ya tenía dinero. Hace todo esto porque quiere ser visible. No le gusta que piensen en ella como la hija de un señor que ha conseguido todo mediante como se dice, negocios más o menos cuestionables. Quiere que piensen en ella como una profesora de universidad, como una especialista en transformación social ejecutiva, competitiva, como una alta ejecutiva, como alguien pues con una carrera ejecutiva importante, ¿sabes? Porque si se hubiera estado quietecita no habría pasado nada. Lo mismo pasa con el hermano. El hermano es un chico que, bueno, estudia composición, no llega muy lejos, tal, se va a Rusia porque sus padres tienen mucho dinero y se lo pagan. Los padres de Pedro Sánchez tenían mucho dinero, pero él no se quiere quedar en eso. Ay, no, yo no quiero ser el hermano del presidente que nunca llegó a nada. Dame un puestito y así pues puedo alardear de que es que tengo un sitio especial donde yo muevo el mundo de la ópera. No necesitaba ese dinero en realidad, pero bueno, no quería depender económicamente de su hermano, supongo, y quería un puestito. En realidad es vanidad pura y aquí llega la paradoja de que es más posible que Sánchez acabe cayendo por una corruptela que es ya muy común en España, que es vamos a hacer un puestito a medida de mi amiguito, que por la trama de los hidrocarburos. En cuanto a si va a haber elecciones generales, si se van a convocar en breve, todo apunta a que sí. Yo desde luego no tengo una bola de cristal, sí tengo una bola de cristal. Sí tengo una bola de cristal y bueno, me voy a concentrar y entonces le voy a preguntar si va a haber elecciones generales. Pero para eso necesito concentración, necesito un estado de meditación y trance y ahora mismo aquí en directo no lo puedo hacer. Así que os dejo con la pregunta y os recuerdo también que este canal vive de vosotros y vosotras. Y que si digo vosotras y vosotros, por favor no me echéis la bronca, sino que aquí hay más mujeres que hombres ven este canal. Y una cosa más, esta gente que tiene estructuras rígidas de no se puede decir nosotros y nosotras, no se puede decir latinos, hay que decir hispanos. Cuidado porque las estructuras rígidas de pensamiento suelen conducir a la depresión y sobre todo hacen daño a los que viven a tu alrededor. En cualquier caso, 1. Suscribirse. 2. Darle like. 3. Deja cualquier comentario. Hola reina, vale. Porque los comentarios mueven el algoritmo. Suscribirse, darle like, dejar un comentario, cualquiera vale. Y si quieres donar algo puedes hacerlo aquí o aquí. Si quieres dejar €1 que te sobra por ahí. Y eso es todo. Y con esto y un bizcocho hasta cuando a mí me salga del potocho. Un besito.